poderosa palabra de Dios. Amén. Espero te llame la atención el tema por ahí. Pero quería mencionarles, no sé si saben quién es ella. ¡Ja! La Shakira, rapidito, ¿ah? Sí, ¿verdad? Shakira. Bueno, yo no dije nada de eso. Ahí dijeron, ¿verdad? Ok, fíjense que el 1 de mayo hicieron esa publicación. La cantante colombiana Shakira fue coronada como la reina del Facebook en 2015, al lograr el título de Guinness World Records por tener más me gusta en Facebook. Imagínate, se ganó un premio Guinness, pero ella ya tenía 2. Este no fue su primer récord, sino el tercero, en el 2005, con el álbum en español que más discos ha vendido en una semana de debut. Se ganó también otro premio. Y luego, ese mismo año, con un sencillo que hizo con otro personaje, con una canción, tuvo la mayor permanencia en la lista musical en Estados Unidos. Ganó otro premio. O sea, se ha ganado 3 Guinness Records esta mujer. Entonces, como bien pueden imaginar, cuando se publicó esta imagen, se ganó muchos también me gusta y alcanzó 400,000 me gusta en 24 horas. Parecido a las publicaciones que tú y yo hacemos, ¿verdad? Cuando publicamos ahí del gato o de la... Pero lo interesante es que en el aspecto femenino no ha habido otra mujer que ha alcanzado esa puntuación. En el aspecto masculino sí hay alguien más que le supera, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con mencionarte esto es: ¿cuántas personas ven el Facebook? ¿Cuántas personas lo leen incluso? ¿Verdad? Es interesante. Imagínate cuántas publicaciones se tuvieron que haber hecho, o sea, para que alcanzara todo eso. Yo quiero invitarte a que pienses esta noche cuánto tú y yo también podemos llegar a estar disfrutando quizás las redes sociales. Yo no estoy diciendo que sea malo, las redes sociales o cualquier otra cosa, pero quizás tú y yo no estamos buscando batir el récord con la palabra poderosa y viva de Dios. Yo quiero animarte esta noche, ¿verdad?, a que podamos tú y yo aprovechar a ver unos principios que nos pueden ayudar a que nuestro corazón ame más la palabra de Dios. El miércoles pasado mirábamos unos principios que nos proporcionaban el deseo, la búsqueda constante de Dios. Hoy vamos a ver algunos principios, algunas escrituras que pueden ayudarnos a amar más la palabra de Dios. Quizás tú y yo la amamos, algunos en cierto grado, pero es importante que la amemos cada vez más, ¿verdad? Porque la palabra de Dios realmente es viva y es poderosa. Amén. Pero bueno, quiero invitarte a que hagamos una oración antes de ir a la Biblia. Y quiero invitarte a que me acompañes, los que puedan, los que gusten, que podamos orar de rodillas. Por ser el primer miércoles, primera reunión del mes de abril, vamos a orar de rodillas. Los que puedan, por favor, acompáñenme. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque algo que estamos muy seguros, Señor, y muy convencidos es que no es el lugar donde estamos, sino es su presencia la que hace majestuoso este momento. Padre, yo quiero dar las gracias porque personalmente, incluso con mis hermanos que hemos participado hoy, no es fácil participar, no es fácil servirle a usted, no es fácil predicar, incluso si venimos cargados. Y queremos pedirle perdón, Padre, por cada uno de nuestros pecados. Queremos iniciar este mes, queremos buscar su ayuda, queremos pedirle que usted nos ayude y nos transforme, Dios, para su gloria. Padre, no queremos ser estorbo, no queremos estropear nada, queremos más bien estar dispuestos a que usted nos tome y nos transforme como usted desee. Pero Señor, queremos dar las gracias
porque van 3 meses ya de este año 2019. Y muchos de nosotros hemos tenido muchas vivencias, algunas quizás entre comillas las programamos, otras solo usted en su plan perfecto las tenía planificadas. Ayúdenos, Señor, por favor, a que nuestro corazón pueda disfrutar cada día de su presencia y de su voluntad entre cada uno de nosotros. Padre, queremos rogarle, Señor, que nos acompañe en este mes de abril, que nos ayude, primero como personas, que cada uno de nosotros podamos entrar a su presencia cada día, que podamos sentirle, que podamos enamorarnos de usted, que podamos buscar, Padre, levantar nuestras manos, Dios, poner nuestra mirada en usted, Señor, y decirle: llévese la honra y la gloria en todo. Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos soñar en este mes, hacer esto, lo otro. Podemos incluso pedirle por tantas circunstancias, preocupaciones, necesidades. Pero Dios, solo usted tiene el control de todo. Padre, ponemos en sus manos, por favor, este cuarto mes del año. Ponemos en sus manos nuestras vidas personales, pero también como congregación. Quiero pedirle, por favor, que usted nos cubra, nos ayude, cuide, lleve nuestros corazones a su esplendor, a donde usted desee. Y muchas gracias, Padre, porque queremos recordar, Señor, que necesitamos buscar ser más humildes, más sencillos, más serviciales, más entregados, más dedicados a usted, porque usted se merece lo mejor. Padre, bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo de poder orar todos juntos acá en este salón. Ruego, Señor, por los hermanos o hermanas que no están con nosotros acá, miembros de la iglesia. Pero ruego también por aquellos amigos o amigas que en estos 3 meses atrás nos han visitado, han recibido un estudio, han recibido una invitación, que usted pueda seguir transformando sus vidas. Ruego también, Señor, Padre, para que usted nos lleve siempre por ese camino tan especial que usted nos ha dejado. Gracias, Padre, bendito sea. Le ruego, por favor, que su palabra hable a nuestras vidas y que sea su Espíritu Santo dándole gloria a usted, porque usted se lo merece. Como hombres acá los que estamos no merecemos gloria y honra, solo usted, Padre. Bendito sea, que su Espíritu reine, y gracias. Todo esto te lo oramos en nombre de Jesús, Dios. Amén. Gracias. Bueno, vamos a ver ese tema, viva y poderosa palabra de Dios. Y como te mencionaba, son unos principios que pueden ayudarnos. Creo que a veces tú y yo podemos volvernos muy estudiosos de la palabra de Dios, muy conocedores incluso. Pero hay bases que necesitamos tener bien firmes en nuestro corazón. Y para amar más la palabra de Dios, estas escrituras pueden ayudarnos. Hay muchas otras más, pero pueden ayudarnos estas. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Mira lo que Pedro manifiesta acá. Pedro dice algo muy claro, o sea, no hay una interpretación particular de la Biblia. No nace la Biblia específicamente de un hombre o de una mujer. Dice específicamente que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y cuánta necesidad puedo ver yo que tú y yo necesitamos que cuando leamos la Biblia, inclusive antes de leer la Biblia, podamos ir a orar a Dios. Dios, ayúdeme con su Espíritu a entender su palabra, a entenderla. Ayúdeme con su Espíritu a lo que ya leí, después de que ha leído, pueda yo entenderla, llevarla a mi vida, aprender cada vez más de ella. O sea, dice aquí la Escritura, dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que escribieran en los libros. No fue por el criterio de estos hombres, no fue por su forma de pensar, no fue algo humano, ¿verdad? Sino fue específicamente el criterio de Dios transmitido a través de hombres
por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esto es bueno que yo lo recuerde cada vez que voy a leer la palabra de Dios. Y esto es bueno darnos cuenta también que hoy, por ejemplo, tenemos la dicha que hay muchas versiones de la Biblia. Y es algo lógico, porque si nos fijamos, vemos la historia y, por ejemplo, la Septuaginta, una versión de la Biblia, o la Reina Valera, son versiones que eran muy famosas, muy conocidas, pero es lógico que vayan saliendo otras versiones, que siempre hay que estar centinelas a lo que se escriben en las versiones, pero es lógico que salgan otras versiones más modernas, más adaptadas. ¿Y sabes por qué es lógico? Porque hay más descubrimientos. Entonces hay mejoras, no en relación a que no se conociera antes, sino que se han descubierto más papiros, se han descubierto más detalles, ¿verdad? Más historia. Entonces es bueno que entender, en primer lugar, de que si tú y yo queremos tener, o queremos llegar a tener, el corazón de la Escritura en nuestro corazón, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No es por el razonamiento humano, no fue el criterio humano. Y a ti y a mí a veces nos cuesta entender cómo el Espíritu Santo habla. Pero el Espíritu Santo, la Escritura detalla, ni por iniciativa humana, al contrario, fue por el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hoy tú y yo necesitamos estar muy abiertos, porque el Espíritu Santo, a través de una canción hoy, quizás habló a nuestra vida. Espíritu Santo, quizás a través de un hermano que te saludó y te dijo unas palabras, que te habló hoy. Ahorita mismo que estamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. A través de un cónyuge, a través de un hijo. Dios habla, Dios sigue trabajando, pero su verdad absoluta, Él ya nos la ha dejado bien clara. Entonces, ¿qué puedo ver? De que realmente la palabra de Dios sigue teniendo un poder, pero cuando tú y yo clamamos a que el Espíritu Santo nos aclare su poder. No es por mi criterio, es por el criterio de Dios. Otra escritura, Mateo capítulo 15, verso 1 al 9. Mira lo que menciona esta escritura. Dice: algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos, le hacen la pregunta, desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron: ¿no respeta la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Es fuerte, ¿no? Verso 5, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Verso 7, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Sabes? Este es un gran llamado, es un gran reto, un gran desafío, que tú y yo no debemos dejarnos guiar por creencias, por tradiciones humanas. Cuando tú y yo adoramos a Dios por tradiciones, simple y sencillamente estamos adorando a Dios en vano. Porque Dios no desea que lo adoremos por tradiciones. Las tradiciones contradicen la palabra de Dios. Y Jesús aquí le dice hipócrita, y le habla bien fuerte, ¿no? Y bien retante el reclamo que Jesús le hace acá. Pero realmente, si tú y yo amamos la palabra de Dios, la palabra viva y poderosa, si la amamos, si la conocemos, ¿sabes? No seremos engañados. No seremos engañados para nada. Dios incluso por eso, en su plan perfecto, nos ha permitido de que Dios es el que da la salvación, ¿amén? Pero Él usa herramientas, usa instrumentos para llevar la salvación. Por eso a ti, hermano o hermana, un día alguien se sentó con nosotros y estudió la palabra de Dios. Por eso a ti, amigo o amiga, queremos sentarnos contigo
a estudiar la palabra de Dios. Porque esto mismo que está pasando acá, en algunas áreas en nuestro corazón, tiene que ser hablada, tiene que ser confrontada. Y es importante que entender eso, que será viva y poderosa cuando la palabra de Dios tú y yo la grabemos y la practiquemos desde nuestro corazón. Porque acá estos personajes dice el verso 9, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. O sea, yo debo de amar la palabra de Dios, porque de esa manera yo voy a estar siguiendo los mandatos de mi Padre Celestial. ¿Amén? Espero que eso pueda motivarte mucho, porque a mí me anima el poder entender que Dios, la voluntad de Dios, está en su palabra. Entonces es ahí, si yo quiero ser ese instrumento de Dios, yo tengo que manejar esa herramienta tan especial que es su palabra, que es la Biblia. Tengo que conocer ese proceso, tengo que amar cada mañana a su palabra para que Él alimente mi corazón y mi alma. Otra escritura, 1 Timoteo 4, verso 16. Aquí vemos, primero estábamos hablando, Pedro, ¿verdad? Escribiendo, ahora estamos, una escritura antes estábamos hablando de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley, y ahora vemos a Pablo, hablándole a Timoteo. Dice, ten mucho cuidado, 1 Timoteo 4:16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación. Oye bien, mantente firme por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. O sea, ¿qué significa acá? Dice la Biblia, ten cuidado de tu manera de vivir, o sea, la vida, y de lo que enseñas a otros. Esa es la doctrina, la vida y la doctrina. La vida y la doctrina son inseparables, son como las alas del avión, ¿verdad? No puedes decir solo voy a disfrutar de una y de la otra no. La vida y la doctrina tienen que ir unidas. Entonces es importante que yo ame la palabra de Dios para que la palabra de Dios se muestre en mi vida, para que la palabra de Dios me dé la doctrina correcta para yo poder transmitirla y vivirla. Entonces es muy bueno de que tú y yo podamos entender esto, porque al final, para salvarnos, dice ahí la Escritura, para salvarte a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, ¿por qué es importante aprenderla, enseñarla y vivir la doctrina? Primero, para que tú y yo nos salvemos. Y luego, para enseñarla a otros. Mira qué importante. O sea, así como tú y yo de repente quizás estudiamos o estás estudiando en algo, te capacitas y aprendes, Dios también quiere hacer eso con nosotros. Pero eso es constante. No es solo hace 6 años, sino es constante en nuestro diario vivir. Tengo que amarla, ¿verdad? Y esto implica que nuestra fe es importante para Dios. Yo no puedo vivir una fe prestada. Yo tengo que tener la doctrina y la vida adecuada. No puedo vivir la vida de aquel hermano y la doctrina de aquella hermana. Tengo que vivir yo la vida y la doctrina de quién, que Dios desea que yo muestre y que yo viva, que yo conozca. O sea, no puedo andar así, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra relación es muy personal con Dios. Es un mal que nos hacemos tú y yo si nos prestamos la fe. Es un mal que nos hacemos. O sea, ¿te imaginas ahorita que tú le digas a alguien, te voy a prestar el suéter o la chumpa, la mejor chumpa más gruesa que tienes? ¿Le harías un bien con estas calores? Mira, algo así parecido, solo que más fuerte pasa si tú le prestas la fe a alguien, a un hermano en este momento. Es importante que cada uno de nosotros creemos raíces, porque la Escritura dice claramente, ten mucho cuidado. Es una advertencia. No es como quien dice, si tú quieres, tómalo en cuenta, es una opción ahí. O sea, la vida y doctrina, el vivir y enseñar,
vida de doctrina, vivir y enseñar, el poder reconocer que hay importancia en la santidad personal como en la enseñanza pública. ¿Qué te da la santidad personal? La enseñanza que ha llegado a tu corazón y a tu alma. ¿Qué te lleva a poder tener una enseñanza pública? El que tú hayas vivido primero, hayas sentido eso en tu corazón, hayas tenido ese conocimiento y lo quieras transmitir a los demás. Entonces la vida y doctrina van ligados. Por ello es importante que tú y yo amemos mucho la palabra de Dios, pero todos nosotros creo que a veces, cada uno a veces tenemos como muchas excusas, ¿no? Muchas situaciones en las cuales hay que leer la Biblia. ¿A quién le cuesta realmente o le costó cuando empezó a quién le costó cuando empezó a ser cristiano leer la Biblia? Levante la mano. A la mayoría, ¿no? A muchos, quizás. ¿Sabes? Quiero ponerte este ejemplo, tal vez aprendemos. Mira, este es desafiante, esta señora. Esta señora, nada más y nada menos, se llama Anne Jones. ¿La conoces por ahí? No, yo tampoco la conozco, vi el reportaje nada más. Dice, es la actual campeona mundial de lectura rápida y lo ha sido en 6 ocasiones más. Su velocidad alcanza las 4.700 palabras por minuto y con muy buena comprensión. Interesante, ¿verdad? El 15 de julio, te voy a comentar algo, el 15 de julio del 2015 fue que leyó este libro que está portando ella. El libro se llama Ve y pon un centinela. Te voy a leer algo sobre ello. Fue la segunda novela de Harper Lee. Se vende ya en las librerías de Estados Unidos, Reino Unido, España y América Latina. A la autora de Matar un ruiseñor tardó 58 años en escribir la continuación, o sea, en escribir este libro. La autora tardó 58 años en escribir su única novela, pero Anne, esta mujer, una profesora jubilada, que ostenta el título de campeona mundial de lectura rápida, le ha costado solo 25 minutos y 31 segundos leerse toda la novela. Y la novela consta de 278 páginas. Como parte del lanzamiento del libro en el Reino Unido, Anne leyó la obra en un acto público con su rapidez característica, con un promedio de 11.1 páginas por minuto. Quizá Anne no haya sido la primera persona en leer las 278 páginas del libro, pero desde luego sí ha sido la más rápida. Al terminar la lectura, Anne, que se declaró admiradora de Matar un ruiseñor, o sea, el primero, dijo sobre el libro: quiero leerlo otra vez, es estupendo, es divertido en algunos puntos y obviamente también tiene cosas muy serias, pero no creo que decepcione al público, creo que les encantará. Esta persona realmente dejó impresionado, y aquí como ves esta información que en el 2007 ya había realizado una hazaña similar como parte del lanzamiento de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Anne completó la lectura del libro de Rowling en 47 minutos y 1 segundo, a una velocidad de 4.251 palabras por minuto. Pues yo no sé, si quieres competimos mañana con ella o algo así. Pero bueno, lo que quiero decirte es, ¿sabes? Si Dios ha dado estas habilidades, a veces tú y yo nos cuesta leer la palabra de Dios. Tomar un libro, tomar la Biblia, sentarnos, un capítulo, 2 capítulos, ¿verdad? Un par de versículos. O sea, realmente tenemos esa situación, esa barrera, que muchas veces es más mental. No es tiempo, es más mental, ¿verdad? No es que no te dejen, no, es más mental. Realmente, es pura organización, pura disciplina. Pero puedo ver, o sea, imagínate, o sea, dice aquí esta información que esta mujer se leyó en ese libro 11.1 páginas por minuto. O sea, ¿cuánto tú y yo quizás podemos desarrollar en nuestra vida? Y una de las buenas cosas que podemos desarrollar es amar más la palabra de Dios.
necesitamos amarla más. Necesitamos leerla más. Y por mucho que tú hayas leído X o Y escritura X cantidad de veces, oremos a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que la Escritura quiere decirnos primero a nosotros. Porque el gran problema que muchas veces, por eso no disfrutamos la palabra de Dios, es porque tenemos muchas distracciones en nuestra mente. Y una principal es, nos ponemos en papel de jueces. Y leemos la Biblia, ¿para qué? Leo la Biblia, ¿para qué? Entonces, no lees para ti. Tenemos que leer para nosotros. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender cuál es su voluntad en esta escritura que he leído tantas veces. Pero ¿qué puedo aprender hoy? Tómate el tiempo. Tómate el tiempo de poder volver, quizás si algún día lo hiciste, si no lo has hecho, te animo a que lo hagas, es muy bueno. Agárrate una agenda, agárrate un libro y lo que leíste, trata de escribir tu propio comentario de lo que leíste. Haz eso y te vas a dar cuenta cómo te va a ayudar a enriquecer más, a que se te quede un poquito más también lo que has leído. Pero necesitamos quizás ver desafíos como esos, ¿verdad? Me llama la atención donde dice con muy buena comprensión sobre el libro. Muchas veces tú y yo leemos la escritura y a veces venimos aquí incluso a una reunión que alguien nos esté exponiendo la escritura y ni aún así nos acordamos cuando llegamos a la casa de que hablamos. Es interesante. Entonces, ¿cuánto hay que decirle a Dios? Dios, vengo a ti a hacer un ayuno el día de hoy, a orarte para que me ayudes a comprender. Me ayudes a vaciar toda aquella basura que de repente, suciedad que hay en mi mente, para permitir que entre algo bueno, algo puro, ¿verdad? Entonces, necesitamos orar, te animo a que lo puedas hacer. Pero bueno, continuemos, Hechos 17, versos 10 y 12. Es una escritura que la leímos el miércoles anterior, ¿verdad? Y aquí vemos un carácter noble ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, dice el versículo, que día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos lo hicieron, ¿verdad? Se convirtieron en griegos. O sea, dice que estos personajes estudiaban las escrituras, las examinaban día tras día. Esta es una característica, es un carácter noble a los ojos de Dios. El que tú y yo podamos tener un entusiasmo de recibir el mensaje, de amar la escritura diariamente. Pero necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad? Necesitamos que organizarnos en que quizás tú sabes que normalmente solo estás dejando 5 minutos para poder leer y orar. ¿Sabes? Necesitas poner el despertador más a tiempo. Si no estás dejando ningún tiempo porque te vas al trabajo y si me queda tiempo ya leo, pues necesitas levantarte realmente y darle un tiempo a Dios y no las horas. Si no lo estoy haciendo, pues te animo a que lo hagas porque la verdad lo necesitamos, alimentarnos. Estas personas iban, dice, día tras día. Pero significa que estas personas también, dice, que creyeron y muchos griegos prominentes se convirtieron. O sea, si tú lees la palabra de Dios, toma decisiones en ella. Porque nada hay peor que tú leas la palabra de Dios, pero la leas como un periódico sin tomar decisiones. Queremos animarte a que leamos y estudiemos la palabra de Dios día a día. ¿Amén? Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Mira lo que dice. La palabra de Dios es un espejo. Así que aquellos que nos vemos en el espejo, la mayoría lo hacemos todos los días, ¿verdad? Por X o Y motivo. No solo escuchen la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Lo primero. Amén. Amén, iglesia. Ok. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente a sí mismos. Se van a engañar a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo.
te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. ¿Sabes? Quiero animarte, pensemos, no nos olvidemos de lo que vemos, pero seamos urgentes para tomar esa decisión. A veces a nosotros se nos vienen ideas, el Espíritu te habla, y se nos vienen ideas, pero a veces no las anotamos, a veces no las ponemos en práctica, y esas ideas se nos van, ¿verdad? Yo había pensado eso desde antes, ¿verdad? ¿Sabes? Espiritualmente, no permitas que el día de mañana te estés muriendo espiritualmente para decir, es que si hubiera hecho aquello, hazlo ya. Toma las decisiones, vete al espejo, que el Espíritu Santo quiere capacitarnos, quiere guardar la sana enseñanza en ti, pero necesitas del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te hable, pero debemos tener la determinación de ¿qué? De no solo escuchar la palabra. Es una determinación. Vete hoy, sal de hoy, con una decisión. Son varias escrituras las que estamos viendo. Con una decisión que nos llevemos, ¿cuál? No solo voy a escuchar la palabra de Dios. Esa llévate nada más. Llévate esa. Tírate estos primeros 15 días del mes de abril, pidiéndole a Dios, ayúdeme, no quiero solo escuchar su palabra. Dios, ayúdeme, no quiero solo leer su palabra en mi Biblia. Llévate eso nada más. Díselo a Dios. Porque al final, la Biblia está ahí para que tú y yo la aprovechemos. Pero, ¿cómo la voy a aprovechar? Determinándome. Y esa puede ser una muy buena determinación que puede cambiar el rumbo de lo que no ha sucedido en estos 3 meses que van de este año 2019. Hay otras escrituras que nos animan mucho y las hemos leído algunas veces. Hebreos 4, 12 al 13, 2 Timoteo 3, 16 al 17, Juan 8, 31 al 32. Y eso, un repaso, ¿no?, general de estas escrituras, donde Hebreos nos habla que sí, la Biblia es aplicable para el día de hoy. Y aquí podríamos, y de ahí centramos el tema de hoy, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y lo es. Si tú agarras la Biblia, yo te puedo tirar aquí tu Biblia, pero no va a gritar. No es ese el poder que tiene, no es ese la vida. Quiere tener ese poder en ti cuando tú la lees, cuando tú la pones en práctica, cuando tú te determinas y te das cuenta que es aplicable al día de hoy. Pero ocurre algo. Dice aquí la Escritura, la palabra de Dios corta. O sea que va a herir. ¿Qué va a herir? ¿Qué va a cortar? El pecado, como ese cáncer. Va a trabajar, como ese bisturí, va a ser la palabra de Dios que quiere transformar, va a sacar aquellas cosas. Y hermano, hermana, la palabra de Dios no solo quiere trabajar contigo cuando nos convertimos, quiere trabajar contigo y conmigo hoy, cada día, hasta que estemos un día ante Dios, el que nos dio esta sana voluntad. Luego vamos, 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, nos deja claro, la Escritura es inspirada por Dios y debe de ser aplicada a nuestras vidas. Y es acción, ¿no? Porque ves aquí en la Escritura varios verbos ahí. Nos enseña, nos corrige, nos reprende. O sea, la palabra de Dios así es. Porque es viva. No es muerta. No es para estar ahí, ahí, relax. No, es porque quiere estar en acción. Quiere capacitar completamente al pueblo de Dios. A ti y a mí. De ahí Juan 8, 31 al 32, no es suficiente la inteligencia intelectual, tampoco podemos actuar con sentimiento, ¿verdad? Jesús dijo claro, si te mantienes fieles a mis enseñanzas, si se mantienen fieles, ahí vamos a ser realmente discípulos. Entonces, ¿qué significa? Tú y yo debemos de obedecerla para que seamos libres, ¿verdad? Todos debemos obedecerla. Y aquí significa que la sinceridad, yo puedo ser, yo te soy sincero, Dios, vengo ante ti, vengo hoy miércoles,
yo te soy sincero. Pero mira, la sinceridad no es fidelidad. No nos equivoquemos con eso. Ser fiel es muy distinto que tú seas sincero. No, yo amo a Dios, pero no le estoy siendo fiel. Necesitamos amarlo realmente, involucra que tú y yo la apliquemos y nos entreguemos a ella. ¿Qué pasa? ¿Has escuchado el término la gente religiosa? ¿Sabes? Culturalmente, hoy actualmente, ¿a quién se le denomina gente religiosa? Sin olvidar el término bíblico en sí. Culturalmente se le denomina gente religiosa a aquella persona que sabe mucho, pero aplica. Exacto. Hay una religión según la Biblia, es la de Cristo. Pero en el mundo se le dice, no, ese es un religioso más. ¿Por qué? Porque sabe mucho, pero no aplica. Entonces es importante que tú y yo demostremos que somos fieles a la palabra de Dios, que verdaderamente creamos que es útil, que trabaja en nuestra vida y que verdaderamente le estoy usando porque el día de mañana yo voy a dar cuentas. Pero a veces tú y yo no la usamos de esa manera. Algunos quizás podemos agarrar la Biblia y lo fuimos el miércoles, la fuimos a poner allá en la cama y venimos de regreso el domingo, tal como se fue el miércoles. Retante, bien desafiante eso, bien desafiante, pero al final yo quiero animarte que podamos entender la palabra de Dios es viva y poderosa. Se cumple. Lo que Dios nos dice, nos ha dicho, se cumple. Dice una escritura en Juan 12:48. ¿Por qué estudiar la Biblia entonces, diariamente? Porque ella nos va a juzgar. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. O sea, necesitamos tomar esa gran decisión. La gran decisión es, ¿voy a vivir bajo las tradiciones? ¿Voy a vivir bajo mis normas? ¿O voy a vivir bajo los estándares de Dios? La última es la mejor. Pero para ello necesitas amar la palabra de Dios. Deleítate en ella. Toma esa decisión. Dice una escritura en Romanos 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al cambiarles qué? ¿Al cambiarles qué, iglesia? La manera de pensar. ¿Cómo va a cambiar tu manera de pensar? Cambiando el contenido que hay en tus pensamientos. ¿Y cómo va a suceder eso? Usando la palabra de Dios para que llegue a nuestra mente. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vivamos por la palabra de Dios. Es la mejor voluntad para nuestra vida, iglesia. Es el mejor deseo que Dios tiene. Dios más claro no puede hacer. Por este mensaje vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Preparémonos. Digámosle a Dios, miren, aquí estoy. Quiero estar listo, pero teniendo su forma de pensar. Amén. Te animo, iglesia. Amemos la palabra de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda Dios, su palabra, su voluntad es santa, es verdadera. Y lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es valorarla. Ayúdenos, por favor, a que realmente cada uno de nosotros, Señor, salgamos hoy, esta noche, tomando esa decisión, Padre, de no solo leerla, sino ayúdenos, Padre, por favor, a realmente ponerla en práctica, tomar esa decisión, ser determinados en eso. Creo que muchos de nosotros tenemos muchas actitudes, situaciones, excusas al final. Pero quiero pedirle, por favor, que nos agarremos de su Espíritu, Dios, para que cada uno de nosotros podamos ir y podamos confesar ante usted
Dios está haciendo esta es una debilidad en mi vida, el poder leer su palabra, el poder deleitarme en usted. Ayúdeme a amarla, ayúdeme a encontrarle el sabor debido. Ayúdenos a confesarle cada vez más que necesitamos que su Espíritu nos ayude. Padre, sabemos muy bien, Señor, que lo mejor para nosotros no es este mundo, está por venir. Es una eternidad con usted. Pero Dios, ayúdenos a usar la guía que usted nos ha dejado, su palabra. Padre, su guía es poderosa, es especial. Le ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos prepararnos en usted y que pensemos en algo. Usted es un caballero tan especial que nos quiere encaminar y nos ha dejado esta herramienta para que la disfrutemos. Gracias, Padre, bendito sea. Glorifíquese, Señor, con las decisiones que tomemos. Glorifíquese con el nivel de lectura que tengamos. Glorifíquese con las decisiones que vayamos a hacer para exaltar su nombre. En Jesús le oramos, Dios. Amén.